Es muy posible que en las próximas semanas algunos de ustedes lleguen a sentir el peor dolor de abdomen que hayan sentido en sus vidas. Y aquí no estamos hablando del apéndice o algo similar. Quizá en algún momento hayas escuchado el tema de las famosas piedras en la vesícula. Y es muy probable que hayas llegado a escuchar que si comes demasiadas grasas te van a salir piedras, que si tienes colesterol y triglicéridos te van a salir piedras. Prácticamente todo da piedras. Y lamentablemente, al ser un tema tan popular, estoy muy seguro que has escuchado que algún tecito, alguna hierba, algún suplemento ayudan a deshacer las piedras en la vesícula. Que de una vez te aviso, no hay cosa que deshaga la piedra de la vesícula, a menos que sea un fármaco, y ahorita vamos a hablar de eso. Y créeme, en el peor de los casos, los remedios hasta pueden llegar a complicar todavía más la cuestión de la piedra. Y la intención de este video es que primero conozcas por qué se hacen, cómo puedes evitarlo y por qué ahora que llegan las fiestas decembrinas en donde están las posadas, las comidas con los amigos e incluso la cena familiar en Año Nuevo y todo lo demás, es muy probable que alguien tenga un dolor por piedras en la vesícula. Pero antes de seguir platicándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes conocer sobre piedras en la vesícula. Nada más, antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, recordate que acá abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y sobre todo, si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero si consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Los cálculos biliares son depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar a partir de los componentes de la bilis. Este representa una de las enfermedades digestivas más frecuentes en el mundo y son responsables de millones de consultas cada año. Aunque muchas personas conviven con ellos sin síntomas, cuando generan obstrucción pueden desencadenar el cólico biliar, incluso una pancreatitis o infecciones graves que ponen en riesgo la vida. La vesícula literalmente es un pequeño saquito en forma de pera que se encuentra abajo del hígado, por lo mismo está del lado derecho. Ahora, la vesícula no se va a encargar de crear la bilis la crea el hígado, pero la vesícula la puede almacenar. Y si te preguntas cuál es la intención de la bilis, es que es parte del sistema digestivo. Este permite digerir las grasas, porque recuerda que las grasas es algo que el ser humano también necesita. Hay diferentes fuentes de grasa, ya te pones a checar eso, pero sí, la bilis tiene una función muy importante al momento de la digestión. La bilis permite un proceso de emulsificación de las grasas para que las enzimas pancreáticas puedan degradarlas. Sin bilis, la absorción lipídica cae de forma dramática. También la bilis permite eliminar toxinas y bilirrubina, ya que es un mecanismo de excreción de desechos que el cuerpo no puede expulsar por la orina. Aquí está la bilirrubina, el colesterol y los metabolitos hormonales. Y a todo esto también una regulación del microbioma intestinal, ya que los ácidos biliares tienen un efecto antimicrobiano y regulan el crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y a todo esto, cuando tú llegas a comer grasa, la vesícula se va a contraer. Esto porque tiene algo muy bonito conocido como la colecistoquinina, lo cual se encarga de eso, de que cuando tú comas grasas se activa la CCK y se contrae la vesícula. Y ahí es donde empieza uno de los más grandes mitos respecto a esto. Hay personas que dicen que si comes demasiada grasa te vas a formar piedras en la vesícula. Pero también, y esto ya va más concentrado en evidencia, si no comes grasas, también vas a llegar a crear piedras en la vesícula. Y es que aquí se aplica, lo que no se usa se echa a perder. La vesícula necesita contraerse para que todo lo que está adentro, como la bilis, no se estanque. Por eso es importante que sí consumas grasas. Pero mira, hay de grasas a grasas saludables. Esa es la única relevancia. Pero ¿qué ocurre si nosotros no consumimos grasa? La vesícula no se va a contraer. Si no se contrae, no se libera. Y como no se libera, se estanca. Y ahí es donde podemos formar el famoso barro biliar, que bueno, más adelante puede llegar a las piedras. Pero entonces, si la grasa no es responsable de que se lleguen a crear piedras en la vesícula, ¿por qué se llegan a formar? Y mira, es un proceso bastante curioso y aquí es donde debes entender ciertos factores de riesgo. Si en algún momento de la vida tú le llegas a preguntar a algún doctor cuál es el paciente que te viene a la cabeza cuando dices piedras en la vesícula, te va a decir una mujer mayor de 40 años que tenga sobrepeso u obesidad y que sea latina. O ya en el otro espectro, mujeres embarazadas. Y es que cuando hablamos de qué están hechas las piedras, puede ser tanto de colesterol como de algunos pigmentos relacionados a hemólisis, cosas sanguíneas y demás. Pero la gran mayoría van a ser mixtos. Pero recuerda que el colesterol que tú consumes en la dieta tampoco va a ser el responsable de crear las piedras en la vesícula, sino que el cuerpo tiene sus propios procesos de colesterol. Y aquí tenemos que mencionar que lamentablemente en México y Latinoamérica es muy frecuente la hipercolesterolemia familiar. O sea,
tú vas a crear más colesterol. ¿Por qué? Genética. A resumidas cuentas, los cálculos se originan cuando los componentes de la bilis se desequilibran o no fluyen adecuadamente. Las principales son la saturación de colesterol. El 80-90% de las piedras son de colesterol. Pero esto ocurre cuando el hígado produce demasiado colesterol, la bilis no contiene suficientes sales biliares para mantenerlo disuelto o la vesícula no se contrae adecuadamente. Y a esto los pigmentos, como el exceso de bilirrubina. Pero esto se ven en enfermedades como la hemólisis crónica, la cirrosis o las infecciones biliares. Así que el por qué se crean estas piedras es por un origen multifactorial. Ahora, con todo esto no quiero decir que a los hombres no les puedan salir piedras en la vesícula, pero en la literatura es más frecuente que aparezcan en mujeres. Por eso quiero que pienses en tus tías y cuentes cuántas no tienen vesícula. En mi caso, 2. Ahora, con esto no te quiero decir que no hay maneras de prevenir que las piedras se puedan llegar a formar. Pero hay personas las cuales van a crear piedras, por más que se cuiden. Y pues así les tocó. La prevención más importante se basa en los cambios del estilo de vida. Todo esto para reducir la saturación de colesterol y favorecer la movilidad de la vesícula. Aquí está el control de peso, la dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas, la actividad física regular y la hidratación adecuada para mantener la bilis menos concentrada. Pero también aquí está el evitar los ayunos muy prolongados, comer de cada 4 a 5 horas para evitar que la bilis se estanque. Así que, ¿cuál es la manera de prevenir las piedras? Cuidándote, pero eso no asegura que 100% vayas a evitar tener esas piedras. Y esta es de las cosas más frecuentes en el mundo. La cirugía de vesícula, la colecistectomía, es la causa número 1 de cirugía electiva en México. Ahora, es muy distinto la cirugía de urgencia que la cirugía electiva. De aquí que te diga, no todas las vesículas se van a operar de urgencia y no todas las vesículas se deben operar de manera electiva. Pero antes de pasar a todo eso, tienes que saber, bueno, ¿y es bueno o malo tener piedras? Porque la respuesta puede ser curiosa, no es ni bueno ni malo, solo se crean. Lo primero, y por qué te digo que sí llega a doler, es por el temido cólico biliar. El cólico biliar va a ser ese dolor que se llega en el hipocondrio derecho, o sea, abajo del pecho, en la parte del hígado. Es un dolor 10 de 10. Es una cosa que sí te va a obligar a ir al médico. Y bueno, este cólico biliar se presenta después de comer cosas grasosas. Ese es el principal motivo por el cual los pacientes después de la cena familiar o algo similar llegan a urgencias. Porque ya les pegó el cólico. ¿Por qué se da este cólico biliar? Por lo que te decía de la colecistoquinina. Esto causa la contracción de la vesícula. Por ende, cuando se contrae, puede provocar este dolor. Con todo esto vale la pena decir, la vesícula biliar, te digo, forma de pera de toda la vida, puede llegar a tener piedras dentro de ella. Pero si no hay dolor, no causan molestia y existen, no les hagas nada. A esto se le llama colelitiasis y literal, puede ser asintomática y muchas veces incluso llega a ser un hallazgo incidental. Te hicieron un ultrasonido por cualquier otra cosa y de repente, ay mira, tienes una piedra. Así es la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la vesícula se inflama y ya empieza a haber sintomatología, hablamos de la famosa colecistitis. Ahora, la colecistitis es eso, la inflamación de la vesícula biliar. ¿Por qué se puede llegar a inflamar? Lo más frecuente es que sea por un lito, por un cálculo, pero también puede ser sin cálculo. A eso se le llama alitiásica. Y en algunas ocasiones, por el tema de alitiásico, es donde se presenta el famoso barro biliar, que el barro biliar también puede provocar esta inflamación. Ahora, si la piedrita llegó en la vesícula, pasó por un conducto que se conoce como conducto cístico y llega a lo que es el conducto biliar, que es el conducto antes de que llegue al páncreas y se atora aquí tenemos la famosa coledocolitiasis. Y bueno, ya eso también nos predispone a que si la piedrita se queda mucho tiempo aquí estancada, pueden empezar a salir bacterias. Y es aquí donde se presenta la colangitis. Esto es una infección la cual sí pone en riesgo la vida. Te vas a dar cuenta de una colangitis porque vas a tener fiebre, dolor abdominal en el hipocondrio derecho y presentación de ictericia, o sea, te vas a poner amarillo. Ahora con esto ya deberías entender por qué te dije que va a ser muy común en los próximos días el cólico biliar. Porque con las comidas y todo lo demás de temporada, pues bueno, son algo grasosas y no por eso te estoy diciendo que no las comas. Ya cada uno tendrá su propio plan de dieta y demás cuestiones, pero no deberías prohibirte de comer algo que rara vez comes en tu año, como puede ser, no sé, algún platillo navideño que te guste, que tenga grasa. Está bien.
El problema está en que si no te cuidas durante todo este año, hay algunas irregularidades, no checaste los controles de laboratorio y comes algo muy grasoso y te da este dolor, pues ¿qué te digo? Ahora, para poder hacer el diagnóstico no es tan sencillo como me duele aquí y ya por eso podemos decir tienes una piedra, sino que para esto se necesita primero decir que tienes un síntoma local, como puede ser el dolor. Un síntoma sistémico, como puede ser la náusea, vómito, fiebre, y a todo esto sí necesitamos imagen. Necesita el médico poder observar si hay barro biliar, si está la piedrita, todos los demás signos que puedes imaginar respecto al tema de la vesícula, porque de esa manera, con un síntoma local, un síntoma sistémico y una imagen, decimos 100% es una colecistitis, una coledocolitiasis, entre demás cuestiones. ¿Por qué va a ser importante esto? Para descartar cualquier otra cosa. Y aquí es donde llegamos a la bonita sección de remedios que pueden o no pueden quitarte las piedras en la vesícula. Que de una vez te advierto, hay muchos que no pueden y varios que son medio peligrosos. El jugo de limón con aceite de oliva se considera que es un remedio para limpiar el hígado, el cual no tiene evidencia científica y es muy popular, pero no tiene evidencia. Y peor, puede causar cólicos biliares. El vinagre de manzana tampoco tiene evidencia, pero se dice que disuelve los cálculos, aunque no hay estudios clínicos que lo respalden. La cúrcuma tiene evidencia parcial, tiene un efecto antiinflamatorio y estimula la bilis, pero no disuelve las piedras. El té de boldo tiene una evidencia tradicional y se usa como un estimulante de la bilis en la medicina herbolaria, pero no hay estudios sólidos para este tipo de cálculos. El tamarindo o las infusiones amargas como la alcachofa también es medicina tradicional y estimula la bilis, pero no hay evidencia de que disuelva los cálculos e incluso pueden aumentar el dolor si es que ya hay una obstrucción de alguno de los conductos. El ayuno prolongado o las dietas detox para el hígado son riesgosos. Pueden provocar contracción de la vesícula y dolor. Es por eso que no están recomendados. Entonces, hablando de remedios o de algunos tecitos o hierbas en específico, no hay algo que disuelva las piedras. Incluso lo único que tiene evidencia de que quizá pueda llegar a disolver las piedras es el tratamiento médico. Aquí hay dos fármacos, son un trabalenguas, pero por aquí te voy a dejar cómo se escriben. El ácido ursodesoxicólico. Te reto a que digas eso 3 veces sin trabarte. El problema es que aunque existen esos medicamentos, el tiempo que necesita tomarlo el paciente es muy largo. Tienen evidencia de 1 a 2 años y con esto, pues bueno, si la piedra es bastante grande, puede llegar a obstruir la vesícula antes de completar el tratamiento. Es por eso que se selecciona para casos muy específicos. Y ahora que ya estamos hablando un poco de lo que es el tratamiento, seguramente has llegado a escuchar sobre la famosa litotricia, ese mecanismo en donde a través de ondas de choque rompen las piedras para que, bueno, estas puedan salir con la vesícula y todo lo demás. El problema es que las indicaciones para una litotricia son muy específicas, desde el tamaño, que tiene que ser una piedra relativamente pequeña, que tiene que ser solo una piedra y no pueden ser varias. Es un caso muy seleccionado el paciente que se le permite el que se haga una litotricia. Esto es porque si tienes varios cálculos y llegamos a romperlos, esas piecitas pueden crear más daño que realmente una solución a todo esto. Y con esto vale la pena decir, el único tratamiento realmente efectivo para quitarte las piedras en la vesícula pues es quitarte la vesícula. Actualmente se recomienda más el tema de la cirugía laparoscópica que la cirugía abierta. Depende del caso del paciente, de más cuestiones, pero la cirugía laparoscópica primero te permite regresar a tus actividades del día a día un poco más rápido y con todo esto, con la mano de un experto y demás, tiene menor probabilidad de complicaciones a diferencia de la cirugía abierta. ¿La cirugía abierta es mala? No. Pero la recuperación es más tardada. Y lo digo abiertamente, no todas las vesículas se operan de urgencia. La mayoría son completamente electivas. Tuviste un episodio de cólico biliar, te revisó el doctor, te dijo en efecto tienes una piedra, seguramente se preguntó, oye, ¿cuándo te quieres operar? Obviamente sí va a haber algunas cirugías que son de urgencia respecto a la vesícula, pero la gran mayoría van a ser electivas. Ahora, con todo esto no quiero decir que ignores el problema de que tienes una piedra, pero sí que lo vayas planeando, lo vayas viendo y tomes una decisión. ¿Cómo saber si una vesícula se debe operar o no? La vesícula no se debe operar si solo tienes una piedra y que no cause síntomas. Es aquí en donde se va a hacer un cambio en la dieta y se debe monitorizar. Pero si hay síntomas o complicaciones como una colecistitis, una pancreatitis o una coledocolitiasis, se recomienda la cirugía, principalmente la colecistectomía laparoscópica para evitar problemas mayores. Y en las medidas generales, mientras se decide si se opera o no,
es una dieta baja en grasas, control de peso y evitar las comidas muy copiosas. Con todo esto, claro que hay otros procedimientos. Hay uno muy bonito conocido como la CEPRE, principalmente para la coledocolitiasis, en donde literalmente es como si metieran, voy a explicarlo de manera muy encimita, es como si te metieran un tubito, el cual llega donde está la piedra, agarra la piedra y la saca. Y ya, se quitó el problema cuando hablamos de la coledocolitiasis. Eso está increíble porque te permite el diagnóstico y el tratamiento, pero eso no te va a quitar las piedras que ya tienes dentro de la vesícula. Eso es algo completamente aparte. Y bueno, son cositas para que estés un poquito al pendiente. Como nota importante, la CEPRE, también conocida como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, no se usa para cálculos dentro de la vesícula, sino en el conducto biliar. Puede ser complementaria a la cirugía o formar parte del abordaje combinado. La CEPRE se utiliza para los cálculos que se encuentran en el conducto colédoco, la coledocolitiasis, y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, previo o posterior a la cirugía. Y mira, seguramente entonces el motivo por el cual tú entraste a este video, donde ya te dije qué son las piedras, por qué se crean, quiénes están más en riesgo y cuáles son algunas medidas preventivas para intentar no llegar a las piedras. Bueno, pero entonces, ¿cómo puedo prevenirlas 100%? Y te lo digo, esto es bastante curioso porque no hay manera 100% segura de prevenirlas. La prevención se basa en mantener un peso saludable, una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas, evitar el sedentarismo y consumir suficiente agua, al igual que controlar enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión o el hipotiroidismo. Hablar de piedras en la vesícula puede sonar algo bastante sencillo, como decir tienes una piedra y ya, como a la vez puede ser bastante complicado por factores de riesgo, exposición, que si me da el dolor, que si no me da el dolor, cuándo me opero, cuándo no me opero. Pero lo más importante o la intención de este video es que primero entendieras que ese dolor que te puede dar después de comer bastante intenso del lado derecho puede ser un cólico biliar y por lo mismo puede que tengas alguna piedra. Y con todo esto, que quizá no te agarre tan de sorpresa la noticia de tener una piedra y que posiblemente el tratamiento del cirujano va a ser hay que quitarte la vesícula o hay que destaparla, como puede ser la coledocolitiasis. La intención con todo esto es decirte, nunca ignores un dolor en el abdomen. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Lo más importante es eso, no ignores un dolor en el abdomen. Aunque sea una fiesta navideña, la posada de la empresa, una cena con tu pareja, cualquier momento en el que sientas un dolor intenso, incapacitante en el abdomen, es suficiente motivo para así ir a urgencias, ver qué es lo que está ocurriendo y con todo lo que te puedan realizar de estudios y demás, poder decidir si necesitas operarte de urgencia o es algo lo cual sí tienes que tener en tu lista de propósitos para el próximo año. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes una pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a piedras en la vesícula, por favor, pregúntale a un cirujano. Y ya, esto era lo que te quería platicar el día de hoy.